Soy Irene Lázara, enfermera pediátrica del Servicio de Promoción de Salud de Sanitas. Encantada de saludaros. Bienvenidos al taller de hoy donde vamos a hablar de alimentación complementaria y de Baby Led Weaning. Os voy a explicar cómo introducir los alimentos de forma correcta a partir de los 6 meses y cómo ayudar a vuestro bebé a que vaya comiendo de forma autónoma a partir de los 6 meses o cuando vosotros queráis empezar a enseñarle. Lo importante de todo esto es que cuando lo hagamos sepamos hacerlo de forma segura. El taller va a tener una duración aproximada de unos 25-30 minutos y mientras tanto podéis ir dejando vuestras preguntas en el signo de interrogación que vais a visualizar en la pantalla. Al final del taller vamos a dedicar unos minutos para responder a algunas de ellas. Y os recuerdo que hemos elaborado un resumen del taller, el cual os podéis descargar clicando en el icono que visualizáis en la pantalla. Estamos seguros de que os va a resultar muy útil cuando necesitéis consultarlo posteriormente. Hoy vamos a ver cuándo comenzar la alimentación complementaria y qué alimentos vamos a ir ofreciendo a partir de los 6 meses. Os voy a explicar qué alimentos podemos dar y cuáles no podemos dar. Vamos a ver también los requisitos de leche diarios durante el primer año de vida, que como sabéis es el alimento fundamental, y también veremos qué alimentos no podremos dar. Vamos a diferenciar muy bien entre alimento potencialmente alérgeno y no potencialmente alérgeno. Os explicaré cómo vamos a introducir cada uno de ellos y veremos también el Baby Led Weaning, que básicamente consiste en que los bebés comen de forma autónoma, cogen los alimentos que nosotros les ofrecemos, eligen de lo que nosotros les ofrecemos qué es lo que quieren comer y se lo llevan a la boca. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda continuar con la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y en el caso de la lactancia artificial también nos recomienda que sea exclusiva hasta los 6 meses. De hecho, con la lactancia materna nos recomiendan continuar hasta los 2 años de vida y luego ya hasta que mamá y bebé quieran. Es importante que tengamos en cuenta que el alimento principal durante el primer año de vida es la leche. De hecho, se llama alimentación complementaria porque complementa la leche y no al revés. Con esto os quiere decir que tenemos que priorizar siempre el consumo de leche antes que el resto de los alimentos. Empezaremos a ofrecer los alimentos en torno a los 6 meses porque es cuando los bebés están más o menos maduros a nivel gastrointestinal y a nivel renal. Aún así no están maduros del todo. De hecho, os voy a comentar algunas pequeñas variaciones que tenemos que tener en cuenta, pero más o menos a nivel neurológico lo que nosotros vamos a observar es que el bebé se mantiene sentadito, erguido y estable, aunque sea con apoyo, pero si yo le siento la trona, el bebé no se cae. Es importante que esto lo tengamos controlado, ya que bastante esfuerzo está haciendo el bebé por mantenerse sentado, como para que encima yo le incorpore más cosas nuevas. Aparte de sentadito, erguido y estable, como podéis ver en la próxima diapositiva, necesitamos además que tenga una buena coordinación ojo-mano-boca, es decir, que es capaz de coger los alimentos con la mano, mirarlos y llevárselos a la boca, no al ojo. Importante también que no tenga reflejo de extrusión. Esto es algo instintivo que tienen todos los bebés y que se va retirando poco a poco. Consiste en que los bebés expulsan de forma instintiva los alimentos hacia afuera con la lengua. Y por supuesto necesitamos también que tenga interés por los alimentos, ya que por mucho que yo le ofrezca los alimentos, si el bebé no tiene interés, no va a tener interacción con ellos. Es muy importante que le incorporemos a la mesa familiar para que, por efecto espejo, vaya observando a los demás cómo van interactuando por la comida y de este modo él copiará e imitará. Podemos utilizar las famosas precucharas, que son estas dos, y dejaríamos la precuchara de inicio, que es la que tiene la parte rugosa, para valorar si el bebé está preparado. Es decir, yo se lo dejaría y vería si el bebé es capaz de interactuar bien con la cuchara, si es capaz de cogerla, mirarla y llevársela a la boca. Y una vez la tenga en la boca, voy a valorar si es capaz de mantenerla en la boca o si de forma instintiva la expulsaría hacia afuera con la lengua. En el caso de tener reflejo de extrusión, tendríamos que esperar a que el bebé tuviese retirado este reflejo para poder ofrecer los alimentos, porque si no, por mucho interés que tenga el bebé y esté preparado en todos los demás ámbitos, va a intentar llevarse la comida a la boca y de forma instintiva la va a expulsar hacia afuera. Los requisitos de leche diarios sería asegurar, en el caso de la lactancia materna, unas 4 o 5 tomas de tomas al día de leche, ya que es imposible contabilizar cuánta leche toman los bebés. En el caso de la leche artificial, ahí sí que podemos contabilizar y os recomendamos llegar como mínimo al medio litro de leche al día. Y decimos como mínimo porque hay que respetar los ritmos de hambre y de saciedad, pero si bien es cierto que si no llegamos a estos mínimos, habría que complementar con otro tipo de alimentos y deberíamos comentarlo con nuestro pediatra. Os ponemos los ejemplos de las calorías en cuanto a la leche, los purés y una papilla de frutas para que veáis que incluso la leche tiene más calorías que un puré que yo pueda hacer
con verduras, con ternera, con aceite de oliva, incluso tendría la mitad la papilla de frutas. Os ponemos esto porque muchas veces lo que tendemos a hacer es quitar una de las tomas de leche y nosotros lo que hacemos es quito una toma de leche y entonces ofrezco los nuevos alimentos para que el bebé lo coma mejor. Esto no funciona así. De hecho, necesitamos cubrir las necesidades básicas del bebé, es decir, que no tenga hambre y que no tenga sueño, ya que si el bebé tiene sueño va a estar irritable y no lo va a relacionar con una experiencia positiva, y si tiene hambre y yo le ofrezco algo que no conoce, lo normal es que se frustre, con lo cual primero satisfacemos sus necesidades básicas, que sus necesidades de sueño estén cubiertas y que sus necesidades de hambre también estén cubiertas, y luego ya le ofrecemos los alimentos para que los vaya conociendo. Se trata de una etapa de aprendizaje, tenemos que conocer nuevas texturas, nuevos sabores y nuevos olores, y lo normal es que el bebé de primeras, aunque tiene mucho interés, rechace este tipo de alimentos y ponga caras de asco porque no lo conoce. Pero estamos en una época de máximo interés, con lo cual el bebé se va a llevar los alimentos a la boca, le va a dar reflejo de arcada, pero se los va a volver a llevar a la boca, porque estamos en época de máximo interés. Insisto, entre los 6 y los 9 meses podemos aprovechar para hacer este tipo de alimentación porque es el momento ideal. Es un momento de integración familiar, por eso os decimos siempre que incorporéis a los bebés a la mesa, ya que aprenden por imitación. Ellos además suelen mirar el plato de los mayores y les interesa más lo que tienen los mayores que lo que tienen ellos mismos. Por eso recomendamos que comáis más o menos lo mismo. Si nosotros empezamos con el brócoli, pues le daríamos un arbolito de brócoli al bebé y vería el bebé como nosotros vamos comiendo brócoli. De este modo, lo que vais a observar es que el bebé empieza a jugar con el brócoli, lo estruja, lo aplasta, lo explora en definitiva, y si ve a los mayores que se lo llevan a la boca, seguramente se lo lleva a la boca. Hay veces que de primeras los bebés no se llevan el alimento a la boca y no pasa nada, se lo tendríamos que seguir ofreciendo y cuando esté preparado y haya conocido el alimento, entonces ya se lo llevará a la boca. Y luego, por supuesto, tiene una función nutricional, pero que podéis observar en el ejemplo que os hemos puesto, nutricionalmente ahora lo que nos interesa es que tome la leche, que vaya reconociendo estos alimentos y que se vaya acostumbrando a ellos y adaptando a ellos. Su organismo también se tiene que adaptar a poder digerir estos nuevos alimentos. De hecho, las primeras veces lo que observamos es un cambio en las deposiciones, incluso observaríamos partes de alimentos sin digerir en la deposición. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué alimentos podemos dar. A partir de los 6 meses os decimos que podéis dar muchos alimentos. De hecho, podemos empezar a dar cereales con gluten, frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescado, huevo y legumbres. Un montón. No quiere decir que tengamos que dar todos estos a los 6 meses, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir es de que todos estos alimentos que podemos dar, vosotros elegís con qué empezáis y con qué continuáis. Y no lleva ningún tipo de orden, pero sí que es cierto que tendríamos que priorizar los alimentos ricos en hierro y ricos en vitamina C que favorecen la absorción del hierro. Es importante que prioricemos estos alimentos porque ahora mismo es como que las reservas de hierro bajan un poquito y de ahí la importancia de irlos priorizando. Tendríamos que evitar ciertos alimentos porque contienen ciertos componentes que son peligrosos para los bebés, como la hoja verde, que contiene muchos nitratos, que sería la espinaca, la acelga y la borraja, hasta el año de vida. A partir del primer año de vida podríamos ofrecer pequeñas cantidades, pero aún así tendríamos que tener cuidado con ellos hasta los 3 años de vida. En el caso de los grandes pescados azules contienen mucho metilmercurio, con lo cual se desaconsejan hasta los 10 años de vida, que son el emperador, el atún rojo, el lucio y el tiburón. En el tiburón incluimos el cazón, marrajo, pinta roja y tintorera. También tendríamos que evitar cabezas de crustáceos a la hora de elaborar los alimentos, ya que contienen mucho cadmio y podrían sobrecargar el sistema renal. Tendríamos que evitar también las carnes de caza, que tienen mucho plomo, las tortitas de arroz o las bebidas de arroz, porque contienen muchísimo arsénico. En el caso de la miel tiene riesgo de botulismo, al igual que las infusiones. El azúcar deberíamos evitarlo, sobre todo durante el primer año de vida, ya que si nosotros ofrecemos un alto grado de dulzor y luego ofrecemos una fruta, por ejemplo, que no tiene tanto dulzor, lo normal es que el bebé nos lo rechace. De ahí la importancia de intentar evitar el azúcar todo lo posible y sobre todo cuando estamos ofreciendo los alimentos las primeras veces. Y la sal la tenemos que evitar también porque podría sobrecargar el sistema renal, que todavía no está maduro del todo. De hecho, con la sal tenemos que tener cuidado hasta los 2 años de vida, pero de por sí no deberíamos ofrecer absolutamente nada de sal, simplemente la que llevan los alimentos incorporada durante los primeros 12 meses. Tendríamos que evitar los alimentos superfluos a partir del año también.
y sobre todo antes del año, pero porque son alimentos que suelen contener muchos azúcares, como comentábamos antes. Es el caso de charcuterías, por ejemplo, también serían desaconsejadas y sería considerado alimento superfluo, pero alimentos azucarados como flanes, natillas, etcétera, etcétera. En cuanto a las bebidas vegetales, podríamos empezar a ofrecerlas a partir de los 6 meses, pero como ingrediente en la elaboración de alimentos, nunca como sustitución de su leche. En el caso de la leche, a partir de los 6 meses, hay pediatras que nos recomiendan pasar a la tipo 2 y hay pediatras que nos recomiendan continuar con una tipo 1 siempre y cuando tenga unos mínimos de hierro. Esto será vuestro pediatra el que os aconseje en función del bebé y vuestro caso en concreto. Bebidas vegetales tendríamos que intentar que fuesen enriquecidas en calcio y sin azúcar, ya que si no, simplemente estaríamos dando agua con azúcar y eso nutricionalmente no nos interesa. Y tendríamos que evitar 2 en concreto, que sería la leche de soja transgénica y la leche de arroz, ya que, como comentaba, contiene mucho arsénico. Los alimentos los vamos a ofrecer de 1 en 1 la primera parte del día, a mediodía preferiblemente, para por la tarde poder ir vigilando posibles reacciones adversas. Los ofreceremos de 1 en 1, ya que si yo introduzco varios a la vez y da reacción, no sé qué alimento es el que está dando reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vamos a incorporar de 1 en 1 las primeras veces a mediodía y cuando yo sepa que este alimento no está dando reacción, lo puedo dar las veces que yo quiera, incluso por la tarde. Lo importante de todo esto es que por la tarde vigilemos posibles reacciones que pueden ser reacciones cutáneas, reacciones digestivas o reacciones respiratorias. Si da la reacción por la noche y nos da una reacción cutánea, no nos enteramos. De ahí la importancia que lo hagamos de este modo. Y vamos a dividir entre alimentos potencialmente alérgenos y no potencialmente alérgenos. Los alimentos que son potencialmente alérgenos os los dejamos detallados en el resumen del taller. Y estos los tenemos que ofrecer cada 3 días. Es decir, si yo doy merluza, daría merluza día 1, merluza día 2 y merluza día 3. Como yo ya sé que la merluza no da reacción, podríamos pasar, por ejemplo, a otro pescado que podría ser el salmón, por ejemplo. Entonces daríamos salmón día 1, salmón día 2, salmón día 3. Lo daríamos en pequeñita cantidad y a mediodía. Y ya el día 4 podríamos dar la cantidad que quisiésemos, aunque hay unos límites de proteína animal que ahora os comentaré. Y lo podríamos dar hasta incluso por la noche. Os dejamos también un apartado con las frutas que tienen tendencia a ser más alérgenas, que son el grupo de las rosáceas, y se recomienda introducir estas frutas también cada 3 días en pequeñita cantidad y a mediodía. Los alimentos que no son potencialmente alérgenos, como por ejemplo sería el plátano, sería 1 por día. Al final del taller hemos elaborado un ejemplo de menú de inicio en el que vais a diferenciar perfectamente entre alimento potencialmente alérgeno y no potencialmente alérgeno. Y luego, en cuanto a los alimentos con riesgo de atragantamiento, son los que os dejamos también ahí detallados en el informe, ya que este tipo de alimentos tienen riesgo de atragantamiento y deberíamos evitarlo, o bien por forma o bien por textura, ya que por textura pueden ser demasiado duros o una textura, por ejemplo, gomosa, como puede ser la textura del calamar, y si es por forma, el tipo de forma esférica tiene riesgo de atragantamiento. Por lo tanto, este tipo de formas lo tendríamos que cortar en formato alargado, para que si el bebé se atraganta, tosa y pueda salir, no se quede atascado. Tenemos que priorizar los alimentos ricos en hierro y ricos en zinc, como hemos comentado anteriormente, que para poneros lo más fácil son los mismos. La combinación ideal de alimentos sería un alimento energético, un alimento rico en hierro y una fruta o una verdura rica en vitamina C para que se absorba mejor el hierro. Como alimento energético, por ejemplo, podemos tener... Disculpadme, que no, creo que no me estáis escuchando bien. Como alimento energético, por ejemplo, podríamos tener el arroz o podríamos tener cereales de distintos tipos o podríamos tener, por ejemplo, la legumbre. En el caso de alimento rico en vitamina C, podríamos tener, por ejemplo, el tomate, el perejil, el brócoli, las fresas. Y en el caso de alimento rico en hierro, tenemos también los garbanzos, las alubias y también podría ser alimento energético, rico en hierro, como las carnes rojas. Este tipo de combinación de alimentos habría que ofrecerlo hasta los 3 años de vida. A partir de los 3 años de vida ya pasaríamos al plato Harvard como los adultos. Y priorizaremos también cereales integrales, ya que favorecen la absorción del hierro. Vamos a intentar siempre, en la medida de lo posible, que los cereales que ofrezcamos sean siempre integrales. Os ponemos los ejemplos de cereal sin gluten y de cereal con gluten.
para que vosotros sepáis qué es lo que estáis dando, pero bueno, que sepáis que el gluten lo podéis empezar a ofrecer a partir de los 6 meses y se recomienda empezar a ofrecer a partir de los 6 meses. Antes se recomendaba empezar con cereal sin gluten y luego continuar con cereal con gluten, y este orden es algo que ya no es necesario que nosotros sigamos y podemos empezar directamente con el cereal con gluten si queremos. Sí que tenemos que tener en cuenta que el gluten es un alimento que es potencialmente alérgeno y deberíamos introducirlo cada 3 días. En cuanto a la sal, como os decía, es algo que tenemos que evitar, sobre todo durante el primer año de vida, ya que podría sobrecargar el sistema renal, que no está maduro hasta los 2 años de vida. Y aún así, hasta los 2 años de vida, os dejamos ahí detallado la cantidad de sal recomendada que deberíamos ofrecer como máximo. Hay alimentos que contienen mucha sal añadida, como por ejemplo pueden ser las conservas, los embutidos, que de por sí están desaconsejados, los quesos curados y el pan. El pan es uno de los alimentos que más sal contiene, y en caso de ofrecer el pan desde los 6 meses hasta el primer año de vida, sería recomendable ofrecer pan sin sal. Y en cuanto al baby led weaning, como os he comentado antes, básicamente se basa en que el bebé come por sí solo unos alimentos. Nosotros le vamos a ofrecer un plato con un alimento energético, con un alimento rico en hierro y con un alimento rico en vitamina C, ya sea fruta o verdura. Y de los alimentos que yo le ofrezco, el bebé escoge qué come y cuánto come. El límite solo estaría en la cantidad de proteína animal, que os explicaré posteriormente cuánta cantidad es. Vamos a incorporar los alimentos de uno en uno, porque necesitamos que el bebé vaya reconociendo los alimentos tal cual son, los vaya explorando y los vaya aceptando por sí mismos. Nos viene muy bien porque explora texturas y sabores, es una estimulación estupenda para ellos a nivel de motricidad fina, y además aprovechamos la ventana de máxima curiosidad entre los 6 y los 9 meses, como comentábamos antes. En esta ventana los bebés son muy agradecidos y todo les parece bien y todo les gusta. Luego ya a partir de esta ventana lo normal es que si yo le ofrezco algo que no conoce, quizá lo toque y le dé asco tocarlo y directamente lo rechace y lo tire al suelo, o si acaso se lo lleva a la boca, le dé reflejo de arcada y ya no quiera saber nada más de este alimento. Por eso sería recomendable empezar a partir de los 6 meses con el baby led weaning, pero en realidad vosotros podéis empezar cuando vosotros queráis. A los 12 meses se da una neofobia alimentaria, que consiste básicamente en que rechazamos cosas que no conocemos, ya sea por textura, por sabor o por color, y además también podríamos llegar a rechazar cosas que conocemos, con lo cual si nosotros hacemos un baby led weaning desde el inicio, lo normal es que esta etapa sea más sencillo pasarla. Y luego también aprenden por efecto espejo, por eso os recomendamos siempre que lo incorporéis a la mesa familiar, porque ellos normalmente miran el plato de los mayores y ven qué es lo que hacen los mayores y suelen copiar e imitar, suelen aceptar mucho mejor los alimentos y comer muchísimo mejor cuando comemos todos juntos, porque forman parte del momento familiar. El bebé además coge la comida de forma consciente y se la lleva a la boca de forma consciente. Cuando yo le doy un puré y se lo doy con cuchara, muchas veces estoy decidiendo yo la cantidad que le doy y cuánto le doy al bebé. Y en este caso nos aseguramos de que el bebé se autorregula y come lo que necesita. Ofreceremos los alimentos en forma de sólidos adaptados o de purés espesos. Los sólidos adaptados os los voy a explicar también al final del taller, vamos a ver uno a uno con ejemplos para que entendáis cómo es, y purés espesos podría ser, por ejemplo, textura tipo hummus, que nosotros lo cargaríamos con la precuchara, se lo daríamos al bebé, el bebé cogería la precuchara y se la llevaría a la boca. Esto también es baby led weaning, aunque sea un triturado, ya que es el bebé el que se está llevando los alimentos a la boca, no se los metemos nosotros en la boca. Es muy importante que comamos todos juntos por todos estos motivos, y además también es importante que el bebé no tenga hambre y no tenga sueño. Como os comentaba antes, tenemos que intentar satisfacer primero las necesidades básicas. Además, por prevención de atragantamiento, si el bebé tiene mucha hambre, tienden a meterse mucha comida en la boca y ahí hay mayor riesgo de atragantamiento. Al principio no saben gestionar y tenemos que estar muy atentos, y si se mete mucha cantidad de alimento a la boca, nosotros estamos atentos y se lo sacamos. Es recomendable poner poquita cantidad. Así nos aseguramos que el bebé no se agobia, porque muchas veces tendemos a llenar el plato de comida. Y esto lo que hace es que el bebé se agobie con los alimentos y directamente los tire al suelo. Si nosotros ponemos poquita cantidad, el bebé no se agobia, tenemos mayor probabilidad de que lo acepte, de que lo coja con ganas, y luego podemos repetir y no hay ningún tipo de problema. Normalmente ofrecemos unas 2-3 comidas entre los 6 y los 8 meses. Empezamos a mediodía ofreciendo la comida, luego ya podríamos pasar a desayuno y a la merienda, y la cena normalmente la solemos incorporar a partir de los 9 meses.
pero en realidad nosotros podemos empezar a introducir la cena cuando nosotros queramos, siempre y cuando le estemos dando un alimento que seamos conscientes que no da reacción porque ya lo hemos introducido previamente. Tenemos que tener en cuenta que hay una fase de exploración de más o menos un mes donde los bebés se manchan mucho, exploran mucho los alimentos, y para poder hacer un baby led weaning tenemos que tener en cuenta que necesitamos tiempo para cocinar, tiempo para permitirle que el bebé juegue y explore con los alimentos, y tiempo para limpiar todo lo que mancha el bebé, y al bebé incluso muchas veces que solemos terminar en el baño. Y de hecho nos viene bien que el bebé se manche, porque cuanto más se manche, no tendríamos que limpiarle, que muchas veces tendemos a limpiarles. Si el bebé está sucio con esos alimentos, normalmente se familiariza mejor con el alimento. Y es muy importante que haya un ambiente relajado, distendido, y un ambiente en el que estemos todos tranquilos. Si ven los bebés que nosotros estamos estresados, lo normal es que ellos se alteren y relacionen este momento de la comida con un momento negativo y generen un rechazo, y eso no nos interesa. Al principio comen más bien poquito, pero ya iréis viendo cómo incluso en las deposiciones veis restos de alimentos y van comiendo algo. A partir del mes es cuando nosotros observamos que van comiendo un poquito más, porque van teniendo mayor destreza con las manos y van conociendo mejor los alimentos y los van aceptando muchísimo mejor. Y por supuesto, ya que estamos comiendo con las manos, es fundamental el lavado de manos previa. Los alimentos los vamos a ofrecer a demanda. Nosotros no restringimos nada más que la proteína animal, y tenemos que respetar los ritmos de hambre y de saciedad, y también tenemos que respetar sus gustos, porque a lo mejor hay una textura que no le gusta o hay un alimento en concreto que no le gusta. Tenemos que darle la oportunidad de ofrecérselo varias veces, hasta incluso 10 veces, para asegurarnos que este alimento no le gusta. Y no quiere decir que nosotros le vayamos a obligar, simplemente ofrecemos en diferentes formatos y preferiblemente en poquita cantidad para que tampoco se agobie. Los alimentos de origen vegetal o las frutas, por ejemplo, las solemos utilizar para la sensación de apetito, ya que tenemos un límite en la proteína animal. Tenemos un límite en la proteína animal porque no deberíamos sobrecargar el sistema renal, que, como os decía, hasta los 2 años no está maduro del todo, y las últimas recomendaciones nos recomiendan mantener este límite en proteína animal hasta los 3 años de vida desde el GenCat. En el caso de las carnes y los pescados nos recomiendan dar un máximo de 30 gramos al día, y en el caso del huevo hasta el primer año de vida, un huevo tamaño S. A partir del primer año de vida ya nos permitirían un huevo tamaño M. Si nosotros damos en comida carne y en cena damos pescado, tendríamos que dar la mitad de carne y la mitad de pescado, para no pasarnos del cómputo total de proteína diaria. Por eso os recomendamos que ofrezcáis los alimentos proteicos animales máximo 2 veces al día, para no sobrepasar el cómputo total de proteína. Aún así, si nosotros ofreciésemos la proteína animal una vez al día, tampoco pasaría nada. En el caso de la proteína vegetal no hay límite y podríamos incorporar proteína vegetal en cena o en comida. Eso ya como vosotros prefiráis. Y es importante también que ofrezcamos agua frecuentemente para prevenir el estreñimiento. El agua en un principio no lo conocen y debemos ofrecerlo varias veces, pero el agua no tiene calorías. Entonces el orden ideal de ofrecer los alimentos sería que el bebé durmiese, ofrecer su leche, que tome lo que quiera, luego ofreceríamos los alimentos y al final ofreceríamos el agua. El agua lo podéis ofrecer en diferentes dispositivos. Tenéis vasitos con tapa para evitar que vuelque, que es una tapa que se pone y que se quita y que gestiona la cantidad de agua que cae. No sé si lo veis, pero aquí tiene unas hendiduras y en función de cómo lo coloquéis, pues va saliendo más agua o menos agua. Es importante que el vaso sea transparente para que ellos también puedan gestionar por dónde va cayendo el agua. Y luego también tenéis las famosas baby cups, que son estos vasitos chiquititos con los que ellos se gestionan muy bien, y también es un vasito que es transparente y ellos gestionan muy bien cómo va cayendo el agua. Tenemos más tipos de dispositivos con los que ofrecer el agua. Tenemos vasitos con asas, vasitos con pitorro. En realidad podéis empezar con lo que vosotros queráis, pero tenemos que tener en cuenta que la recomendación es esto, y podríamos empezar con un biberón o con un vasito con pitorro, pero luego ya cuando el bebé vaya aceptando el agua y lo vaya conociendo, tenemos que tener en mente que la idea es que vaya bebiendo en esto, y a partir del año lo suyo es que ya beban en vasito. En el caso de los platos, habréis observado que os enseñamos este tipo de platos, y no es para dividir los alimentos por secciones, es simplemente para que los bebés tengan un tope, puedan agarrar el alimento y les resulte más fácil coger el alimento. Ese es el motivo de que estos platos tengan las secciones. Muchas veces los bebés, aunque esto tenga ventosa, lo arrancan y lo tiran al suelo. En el caso de que veáis que los bebés arrancan el plato y lo tiran al suelo, es muy sencillo. No pongáis plato, ponéis la comida directamente sobre la mesita y ya está. Pero también os diré que cuando los bebés empiezan a tirar la comida al suelo,
empiezan a jugar mucho con los alimentos después de haber comido, eso nos indica que los bebés ya no tienen hambre y que ya no quieren comer más. Y sería importante retirar todo y dejarles jugar. Muy importante que el bebé está preparado para que nosotros podamos hacer un baby-led weaning, es decir, que se mantenga sentadito estable, que tenga una buena coordinación ojo-mano-boca para poder coger los alimentos y llevárselos a la boca y que no tengamos reflejo de extrusión. Pero las características de un alimento para podérselo ofrecer al bebé, a partir de los 6 meses os recomendamos que ofrezcáis los alimentos como mínimo que tenga el tamaño de su puño, porque todavía no saben hacer la pinza. A partir de los 9 meses sí, pero todavía no, porque son muy chiquititos. Entonces tendríamos que ofrecer un alimento que sea grandote, como decía, como mínimo del tamaño de su puño, porque los bebés agarran con la totalidad de su mano. Si yo se lo ofrezco más pequeño no sería capaz de cogerlo con las manitas. Por otro lado tiene que ser blandito porque no tenemos dientes o tenemos muy pocos dientes, entonces la textura tiene que ser tan blandito que lo podamos aplastar con la lengua y el paladar. Y debemos probar la textura del alimento igual que probamos si el alimento está caliente o está frío. Si no está suficientemente caliente, si no está suficientemente blando, tenemos dos opciones. O bien lo cocinamos más, o bien lo trituramos y lo ofrecemos en un puré espeso. Y si no, no se lo damos ya que tendría riesgo de atragantamiento. Tendríamos que evitar, como decíamos, las formas esféricas, las formas de salchicha o las formas de moneda, ya que tienen alto riesgo de atragantamiento y tienen la forma ideal para quedarse atascados y no hay necesidad de llevarse ningún susto. Os recomendamos además que el bebé esté bien sentado en la trona, incorporado, ya que hay tronas en las que nos permiten que el bebé esté un poco recostado y esto tendría riesgo de atragantamiento. Siempre bajo supervisión. Es fundamental que siempre que haya un bebé con un alimento cerca, estemos siempre cerca y supervisando. Pero tenemos que estar en forma consciente y observando los alimentos que se meten en la boca y cuánta cantidad se meten. Muy importante evitar el listado de alimentos con riesgo de atragantamiento que os habíamos comentado y es fundamental que les enseñemos a toser, ya que los bebés están aprendiendo a gestionar los alimentos y a lo mejor observáis que le ofrecéis el alimento y que al bebé le da reflejo de arcada, pero no pasa nada porque está aprendiendo a gestionar. De hecho, los bebés tienen el reflejo de la arcada mucho más adelantado que nosotros y lo que nosotros notamos aquí detrás, ellos lo notan aquí delante. De ahí que tengan tanto reflejo de arcada. A base de practicar, este reflejo de arcada se va retirando. Como ejemplo de menú de inicio os hemos puesto unos cuantos alimentos para que sepáis diferenciar entre alimento potencialmente alérgeno y no potencialmente alérgeno. Por ejemplo, el día 1 podríamos empezar con el plátano, que es un alimento que no es potencialmente alérgeno. De ahí que el día 2 ya pasemos al aguacate y como yo ya sé que el plátano no da reacción, lo puedo combinar perfectamente con el aguacate. El aguacate tampoco es un alimento que sea potencialmente alérgeno, con lo cual el día 3 ya pasaríamos al brócoli. Y como el brócoli tampoco es un alimento que sea potencialmente alérgeno, el día 4 empezaríamos con un hummus de garbanzo. El día 5, ahí ya sí, empezaríamos con un alimento que es potencialmente alérgeno, que es el gluten, y va incluido en el pan. Os hemos puesto como ejemplo el pan como alimento potencialmente alérgeno. De ahí que observéis que ofrecemos pan día 5, pan día 6 y pan día 7. El día 7 nosotros ya sabríamos que el pan no da reacción y de ahí que pasemos al día 8 con un alimento nuevo, que en este caso sería el pollo y lo ofreceríamos en formato hamburguesa. Como ejemplos, muchas veces os recomendamos que ofrezcáis las frutas con piel, ya que los bebés todavía no tienen mucha destreza con las manos y la idea es ayudarles un poquito para que no se les resbale. Solo podríamos ofrecer las frutas con piel si los bebés no tienen dientes. Si tuviesen dientes no podríamos ofrecer las frutas con piel, ya que podrían cortar un trocito de piel y la piel es dura. Por supuesto, lavaríamos la piel previamente con agua y con jabón. Os hemos puesto el ejemplo del plátano. Y si se lo ofrecemos con piel, el modo correcto de ofrecerlo sería este, recortando un poquito lo que es la parte de arriba. El bebé lo agarraría de este modo, iría mordisqueando lo que nosotros le permitimos. Es muy importante que el plátano sea un plátano que es maduro, bien blandito, que nosotros podamos aplastar con la lengua y el paladar. Y luego, en el caso de que tuviese dientes, no pasa nada porque también hay otra forma de ofrecerle el plátano para que no se le resbale, y es hacer unas pequeñas muescas en los laterales para que haga tope y no se le resbale. En el caso de la mandarina, si os fijáis, es demasiado pequeño, no tiene el tamaño de su puño, tiene mucho pellejo y además tienden a tener muchos pipos. Os recomendamos, habría un modo de ofrecer la mandarina, pero tampoco os tenéis que complicar,
porque la verdad es que invertimos mucho tiempo en prepararlo y destrozamos la mandarina. Y hay algo que se llama naranja, que es exactamente lo mismo y es muchísimo más fácil, con lo cual no os compliquéis. El modo correcto de cortar la naranja sería de este modo. Cortaríamos un gajo, dejaríamos la piel y, como ya nos lo sabemos, cortaríamos las esquinas laterales, que son las partes más blanditas y que tienden a romperse. Tenemos que estar muy atentos siempre que ofrezcamos una fruta con piel, ya que los bebés tienen mucha fuerza con las encías y podrían romper la piel. En el caso de que veáis que se empieza a romper la piel, deberíamos retirar este alimento y dar uno nuevo. Y lo que vamos a observar es que el bebé lo agarra de este modo y empieza a roer todo lo que es la pulpa y nos devuelven la cáscara limpia. En el caso del pan, por ejemplo, se recomienda evitar el pan que sea demasiado blando. Un pan de molde, por ejemplo, se podría hacer una bola y se podría atragantar. El modo correcto del pan sería este. El bebé lo agarra de este modo y va mordisqueando lo que le permitimos por la parte de arriba. El pan se puede dar tal cual, lo podemos dar con aceite, con tomate, con plátano untado, con aguacate untado o incluso con hummus untado. Y nos va a dar muchísimo juego. En el caso de la pasta, por ejemplo, os recomendamos la pasta en espiral. En este caso esta es demasiado pequeñita, no tiene el tamaño de su puño. Para que fuese correcto a partir de los 6 meses tendríamos que ofrecer en espiral, pero la que es grandota para que lo puedan agarrar bien. Os recomendamos en espiral para que no se le resbale, y tendríamos que evitar sobre todo la pasta al dente. La pasta tiene que estar bien cocida y os recomendamos que lo vayáis cociendo y vayáis probando, y hasta que no lo podáis aplastar con la lengua y el paladar no deberíamos dárselo. Y luego, en el caso de la carne, por ejemplo, recomendamos la carne en formato carne picada, y para no pasarnos de los gramos máximos de proteína al día, lo combinaríamos con otro tipo de alimentos. Haríamos nuestra mezcla de carne, os digo carne como puede ser pescado también. Sería carne con verduras, incluso como alimento energético podríamos meter el arroz, y ahí tendríamos la combinación ideal: alimento energético, alimento rico en hierro y alimento rico en vitamina C. Le daríamos forma de albóndiga o forma de hamburguesa y de este modo sería mucho más blandito y lo comerían muchísimo mejor. Con el pescado la única precaución que tenéis que dar, porque ya veis que el pescado es súper blandito, pero tiene muchas espinas, entonces es fundamental que lo repaséis bien y os aseguréis que no tiene ninguna espina. Hasta aquí el taller de hoy de alimentación complementaria y de Baby Led Weaning, y ahora vamos a dar paso a alguna de vuestras preguntas. Mi bebé tiene 9 meses, desde los 6 intentamos empezar con Baby Led Weaning, pero en guardería le dan purés. Cuando le damos trozos vomita y no sabemos muy bien qué hacer. Esto es muy típico. Es típico porque ya hemos sobrepasado la ventana de máximo interés, ya estamos en 9 meses, pero no pasa absolutamente nada, no os preocupéis, nosotros seguiremos ofreciendo primero lo que son los alimentos en sólido para que el bebé los explore, los vaya reconociendo y vaya jugando con ellos, y esto lo tenéis que hacer los días que tengáis tiempo, ¿vale? Porque los bebés, lo peor que podemos hacer es meterle presión de tiempo, de correr. Entonces los días que tengáis tiempo le ofrecéis el sólido, incorporarle a la mesa mientras coméis todos juntos y comer más o menos lo mismo, y luego ya lo que haríamos sería dar su puré triturado, ya que si le está dando reflejo de arcada, lo que va a pasar es que si yo le doy primero el puré, va a vomitar todo el puré, con lo cual invertimos el orden, y cuando veáis que lo va tolerando mejor y lo va aceptando mejor, continuáis. ¿Se puede empezar con purés y luego con sólidos? Sí, por supuesto. Nosotros podemos empezar con purés y luego cuando vosotros veáis que el bebé está preparado o que vosotros disponéis de más tiempo o que vosotros queréis, pues podéis empezar ya con los sólidos. No hay ningún tipo de inconveniente en esto. ¿Le puedo dar zumos a mi hijo? Los zumos están desaconsejados, solo recomendamos darlos en momentos puntuales. Es preferible tomar la fruta entera, ya que si nosotros damos el zumo simplemente estamos dando lo que es el agua de la fruta y el azúcar de la fruta, por eso está desaconsejado dar zumos. ¿Qué opinas de hacer biberones con cereales? He visto que muchas opciones de estos cereales no son muy saludables y no sé qué hacer, ¿son necesarios? Es buena pregunta, ya que los cereales los podemos ofrecer en muchas formas. De hecho, podemos ofrecer los cereales en formato de pan, en formato de pasta. Le podemos hacer un porridge con avena, por ejemplo, y no es necesario incorporarlos en el biberón. El problema de los cereales de caja, que imagino que te refieres a este tipo de cereales, es que son hidrolizados, con lo cual o bien contienen azúcares añadidos o bien han triturado tanto el cereal que la descomposición es simplemente azúcar, y de ahí que se disuelvan tan fácilmente y que estén tan ricos, pero está desaconsejado dar el azúcar. Si queréis dar cereales de los de cajita tenéis que mirar muy bien los ingredientes, y justo debajo de hidratos de carbono vais a observar que pone de los cuales azúcares añadidos, ahí pone la cantidad de azúcar que está añadida, y tiene que llevar como máximo 1 por cada 100.
Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra participación. Tras el taller os vamos a lanzar una pequeña encuesta de satisfacción y por favor dedicad solo unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Sentimos no poder responder a todas vuestras preguntas y si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo podéis coger cita a través de la aplicación de Mis Sanitas en la pestaña Programas de Salud, Programa de Salud Infantil. Recuerda que soy Irene Lázaro y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para poder coger cita. Además, podéis pedir cita con otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud como actividad física, psicología, maternidad o psicología. Un saludo y feliz día.